El mini RIGI que se viene. ¿Qué es el mini RIGI? Lo anunció ayer Juan Paso. Estamos hablando de un aporte para la industria que en definitiva es una serie de incentivos. ¿Quién lo dijo? Juan Paso en la 30ª cumbre de la Unión Industrial Argentina. El secretario de Coordinación de la Producción. Recordemos que estuvo hace muy poquitos meses acá en Mendoza cuando se anunciaba la privatización de IMSA. ¿Qué significa el mini RIGI concretamente? Bueno, que va a haber un incentivo a las inversiones, pero no tan onerosas como las que contempla el RIGI, que son de más de 200 millones de dólares. ¿De cuánto? Menos. No hay datos específicos, no hay nada concreto todavía hasta que no haya un avance de un proyecto concreto, hasta que no ingrese primero al Congreso y después si avanzar ahí que termine de reglamentarse. Va a estar hablando con nosotros Mauricio Badaloni, que es directivo de la Unión Industrial de Mendoza y de la UIA también, y empresario reconocido de la provincia. Mauricio, ¿cómo te va? Julián te saluda. Hola Julián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Voy a empezar al revés, no voy a empezar por el mini RIGI. ¿Qué le reclaman los empresarios de Mendoza al gobierno de Milei? No, el Mendoza más que nada reclamaba la ley PYME. Sobre la ley PYME es donde nosotros hemos estado trabajando, prácticamente llevamos 4 meses, y es ahí donde nosotros hemos hecho foco en, creemos y estamos convencidos, digamos, que hay 8 millones de trabajadores en negro o fuera del sistema, y ahí tenemos una gran oportunidad para tanto el gobierno como el sector privado de poder potenciar de alguna manera con una ley que permita o que incentive las pymes y bueno, y bajar los costos, por supuesto, para realmente ser competitivos y poder crecer. Básicamente ese es el gran aporte que hace no solo Mendoza, sino también un poco lo que me toca a mí, que es la representación de Cuyo. Pero bueno, el RIGI es algo similar que ha funcionado y está funcionando muy bien. Todavía hay proyectos que se van a presentar en este tiempo, que están mucho más apuntados a la minería, al petróleo, al oil and gas y demás, o otros tipos de grandes inversiones, pero básicamente creemos que hace muchísimos años que las pymes no lo tienen. Cuando hablo de pymes también hablo de ese cuentapropista o esos emprendedores que están buscando estos nuevos desafíos y que en algún punto van a ser una pyme. Entonces es ahí donde nosotros vemos que hay un letardo de crecimiento, de emprendedurismo y demás, y que es un poco lo que pasa en Mendoza, hacia donde nosotros creemos que tenemos que apuntar. No hay acá empresas de abuso de posición dominante, formadores de precios, o sea, esa es la agenda, digamos, que tenemos para Cuyo. En Mendoza no hay empresas que abusen de posición dominante, no hay formación de precios. ¿No está esa monopolización para vos? No existe. No existe eso, ¿Es no. indiscutible ese dato? ¿Todos coinciden en eso? Te pregunto desde el desconocimiento. Totalmente. En las economías regionales donde más tenemos esa gran competencia, ¿no? El 99% de las industrias, comercio y servicio son empresas pymes. Me corro un segundo para llegar justamente a esto que estamos hablando. Por supuesto que no conocemos grandes precisiones, fue apenas un anuncio que hizo Juan Paso ayer. ¿Qué tendría que tener ese mini RIGI en términos de cuál es la inversión mínima, que ya lo hace acreedor de los beneficios, y qué beneficios tendrían que darse y en qué tiempos y sostenidos en cuántos meses, etcétera? Armalo vos a la medida de lo que necesitan las pymes, por lo menos mendocinas. Bueno, es un trabajo de ecualización que por ahí vas a estimar algunas y vas a desestimar otras, pero creo que el tema cómo funciona el RIGI en materia de la inversión y el recupero de cómo uno puede amortizar aceleradamente es un tema que eso ayuda mucho. Y después tenemos cuestiones y también, digamos, temas que cómo importás algunos de estos insumos que necesitas traer o bienes de capital. Ahí también hay todo un vertical por trabajar en materia de generar innovación. Por supuesto que aparejado a esa inversión tenemos que ver el esquema de financiamiento. Recién, si nosotros nos comparamos con otros países, tenemos que ver que en la Argentina estamos entre el 4 y el 5% en los últimos 15, 20 años de toda la masa de dinero que tienen los bancos es lo que va al sector privado. Recién ahora que el Estado ha dejado de mandar eso, estamos en el 7%, pero Chile,
si queremos competir con Chile, está cerca de entre el 85 y el 90-95% del apalancamiento financiero sobre el sector privado. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos otro dato importante que sería muy bueno conocer en materia de financiamiento también, en qué lugar el Estado va a estar estimulando justamente el desarrollo de estas pymes. Y después tenemos temas que están relacionados al costo laboral y a los costos fiscales, o sea, fiscales en todo lo que uno conoce, que son más de 160 impuestos. A eso también hay que dar un marco, porque también se habla a veces de que muchas veces la rivalización con el sector privado, y en el fondo nosotros creemos que si tenemos que ser competitivos, vamos a ir a competir, también tenemos que ver con qué país vamos a competir y cómo es su estructura de costos. Y a veces nosotros nos encontramos con esa pregunta odiosa, es decir, ¿por qué el litro de leche en Nueva York es más barato que en Argentina? Y la pregunta no a ver, Mauricio, te detengo ahí. Si estás moviéndote mucho, te pido que te quedes un poco quieto porque se pierde la señal, se difumina. A ver ahí. Ahí me parece que mejor. Bien. Ahí estoy. Bueno, entonces, digamos, lo que pasa es esa pregunta odiosa y nadie pregunta sobre el costo impositivo. La Argentina, en el carrito del supermercado, tenemos 50 puntos de costo impositivo. Y doña Rosa cree que el problema es de el que le cobra en el lugar o el dueño del supermercado. Y no es así. El problema es que hay un 50% de costo que en otros países no se paga. Bueno, pero también hay un componente especulativo del último eslabón de la cadena. Por lo menos en los tiempos de inflación alta, uno nota que lo ha habido. Está bien, a veces protegiéndose, porque el que vende dice... La especulación hay que ver de qué lado uno la pone. Cuando vos no sabes cuánto cuesta el dólar, es lo último que te decía. Importes un producto, no sabes si el dólar lo tenés, si no lo tenés, si después tenías que ir una CIRASE, que tenías que ir... la UIA... los últimos 2 años el 80% de su gestión era CIRASE y CIRA para que se siguieran produciendo vehículos y todo lo que hace la industria manufacturera. Entonces, o sea, perdóname, Mauricio. Termina en ese socio que es el Estado, y eso doña Rosa no lo percibe. Eso es lo que uno dice, bueno, ¿bajo qué reglas es como queremos competir o dónde vamos a competir? ¿Es posible que algunas industrias no estén preparadas tecnológicamente? Bueno, por supuesto, puede pasar, pero lo que nosotros no podemos hacer es desindustrializar. Eso va a generar también una caída en el empleo fenomenal, y después vamos a comprar un producto importado que tampoco va a generar un flujo de tributos internos que nos permitan sostener el Estado. Entonces, lo que se busca, más que tener una discusión, es buscar en cuánto tiempo uno acelera importaciones, pero también baja impuestos para permitir que la industria, los comercios y los servicios también puedan competir. Entonces, déjame bajar un poquito al llano, así es que lo entendí lo que estás diciendo, para que lo casemos un poco más todos. Vos estás diciendo, si nosotros abrimos importaciones, que es lo que empieza a hacer el gobierno, y no sostenemos la industria, lo que va a haber es un proceso de desindustrialización con pérdida de empleo, y encima, como contrapartida, no habrá habido una rebaja de impuestos lo suficientemente virtuosa como para sostener eso del otro lado, como para apalancar la caída desde otro extremo. Eso es lo que estás diciendo. No estás conforme con no lo que está haciendo el gobierno, sino los tiempos que está manejando. ¿Pensás que primero tendría que haber bajado impuestos internos antes de abrir importaciones? Sí, en realidad lo que uno ve es que son posicionamientos, ¿viste? Cuando vos ves que alguien quiere posicionamiento político y por otro lado la industria o el comercio y la actividad privada lo que busca saber en qué marco y hacia dónde va a ir el marco económico. Entonces digo, lo único que se sabe es que se va a buscar la baja de la inflación y por otro lado se busca la estabilidad fiscal. Bienvenido, porque eso para el sector también es muy positivo. Ahora, no se habla nada de impuestos. Nosotros hasta ahora lo que se ha bajado, de alguna manera, son todas esas regulaciones que se han ido o desregulando o no te piden tal cosa, o sea, eliminar algún trámite que también tiene un costo. Pero los 160 impuestos no se ha tocado ninguno. Es más, sí. Es decir, todos lo vimos que los últimos aumentos de corrección de precio en el combustible han sido por aumentos que se han generado por nuevos impuestos. Entonces digo, los otros días se hablaba del costo del ticket aéreo
y volvieron a aumentar la tasa de aeroportuaria. Sí. Entonces digo, en el fondo, doña Rosa no percibe que el Estado es el 50%. Y la verdad que como sociedad, si vos la culpa la ponés del lado que tiene una idea, que emprende, que busca constituirse en una pyme y después de pyme ser una mediana empresa y después ser una gran empresa, la verdad que la producción está del lado del privado, y esto es lo mismo que dice Milei, que lo dicen este gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos para tener reglas de juego claras, igualdad de condiciones, y mientras que vamos en un proceso de baja impositiva, también vamos desagregando o dándole prioridad a un montón de insumos que se producen en otras partes del mundo que también tienen mejores costos o son más competitivos? Está bien, ¿cómo hacemos? Se responde con la baja de impuestos que vos decías, el adelante, no al revés, no el burro adelante del carro, Sí, o el caballo adelante del carro. Esto es lo mismo que si yo te invito a jugar un partido y vos jugás con 2 goles en contra. Uh-huh. Bueno, pero esto es lo que uno ve, ¿no? Es bastante negativo entonces lo que está haciendo el gobierno para vos. Mira, más que negativo, en una de esas todavía no ha pasado nada grave. Lo que uno intuye y ve, y estas son las mesas que se arman, digamos, de la Unión Industrial hacia los cierres de año y demás, tiene que ver justamente con tener una mesa de discusión, de diálogo, donde uno ya viene trabajando un tiempo en estos temas. Digo, dicho sea de paso, Juan Paso acá a Mendoza, a Cuyo, viene todos los meses, o sea, una persona que nosotros lo vemos regularmente. Hablé con él, hablé con su equipo, me dijo, mira, estamos laburando, ahora vamos a tirar ley PYME. Yo creo que todavía, por cuestiones de equilibrio fiscal, no está armado el tema de la baja impositiva. Entonces, van tirando cosas. ¿Por qué? Pues todavía el equilibrio no sabemos si se va a poder sostener y en cuánto tiempo. Entonces, nosotros lo entendemos, pero por el otro lado escuchamos gente diciendo no nos pidan bajar impuestos, y por otro lado escuchamos gente, ahora van a tener que competir porque vamos a abrir la importación. Bien. Bueno, es claro, estamos... Y mi consulta es esta, mirá, un hecho muy práctico, que siempre cuando lo cuento me ahorra muchas palabras, pero digo, ¿por qué un vehículo como la Toyota Hilux, que todos la conocemos hoy, por qué se fabrica o ha elegido Toyota hacerlo y los japoneses hacer en Argentina para Sudamérica, y cuando va a Chile la camioneta vale 25% más barata? Por los impuestos. Y acordate que ahí le agregaste flete y seguro. Sí. Y encima cuesta más barata. Entonces el problema, ¿quién es? De Toyota. Lo vamos a renegar contra Toyota, que no es competitivo, que nos hace pagar costos que no corresponden. Eso es lo que a veces uno ve, posicionamientos políticos, y por otro lado nosotros estamos haciendo posicionamientos técnicos económicos. ¿Para qué? Bien. Para darle sustentabilidad a una organización. ¿Queda claro, Marce? Mauricio, ¿y las desigualdades que ustedes señalan en términos, por ejemplo, con los importadores, no se da también con el RIGI entre los grandes y los chicos? ¿El RIGI no le da ventaja a los grandes en detrimento de los chicos? El RIGI, yo creo que hay que ver qué te aprueban ahí, porque yo estoy viendo que hay mucho RIGI, pero para minería, petróleo, donde se necesita realmente, y no están los capitales en la Argentina para poder hacer esas obras, ¿viste? Hablamos de la planta de licuefacción de 20.000 millones, 10.000 millones, ahora hablamos de proyectos mineros, y yo creo que va mucho en esa dirección. Yo no me imagino que una empresa o una compañía internacional venga a la Argentina, invierta 200 millones y pueda obtener un beneficio que vaya en contra de otra industria que ya está en la Argentina. Me parece que eso va a entrar ahí en un tamiz de proyectos elegidos y demás. No iría a dedo, pero sí algunos rubros que son los que efectivamente este gobierno está apuntalando y que nos parece muy bien que sea así. Mauricio, te agradecemos. Cada respuesta abre otras preguntas, obviamente, porque es uno de los temas más importantes hoy por hoy, top 3 de los temas de la Argentina. Estamos básicamente hablando de la política económica de este gobierno, cuasi debutante, o por lo menos que todavía no cumple el año. Te agradecemos el ratito, ojalá podamos hacerlo más extenso después. Bueno, me encantó, gracias por el llamado, y como siempre, Mendoza, Cuyo, la problemática son las pymes, y nosotros estamos trabajando firmemente para que eso suceda, y y ustedes también nos ayuden a convocar a los legisladores nacionales por Mendoza para que conozcan esta ley
y que sea una ley para las pymes y no sea una ley que tenga debate tan profundos legislativos que al final sea una ley más política. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias. Mauricio Badaloni, directivo de la Unión Industrial de Mendoza y también miembro de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué? Porque se anunció el RIGI industrial y hay muchos pedidos desde Mendoza. Recién él decía, lo que más necesitamos es la ley PYME para que no pierdan las pymes. Y bueno, básicamente hizo una crítica a la apertura de importaciones, por lo menos a no matizarla con una baja de impuestos.